Iglesia Cristiana Kodesh presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Hoy quiero hablarte acerca de la fidelidad de Dios en medio de la crisis. A lo largo de toda mi vida, especialmente a lo largo de mi vida cristiana, he podido experimentar la fidelidad de Dios. La he vivido, la he probado y me gustaría preguntarte, ¿has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida? Porque todo aquel que ha experimentado la fidelidad de Dios nunca duda, pero todo aquel que no la ha experimentado constantemente está dudando de la fidelidad de Dios. Experimentan dudas, experimentan ansiedad, pero si tú has probado la fidelidad de Dios, debes de recordar en cada instante de tu vida quién es el Señor que nunca te ha dejado, que nunca te ha fallado, que en el momento más crítico de tu vida siempre estuvo para tenderte la mano. Quiero comenzar en este momento compartiéndote la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Como tú has de recordar, Apocalipsis 3 es Jesucristo hablándole a las 7 iglesias, en pasado, presente y futuro. Y en este caso, dice la palabra de Dios, dice Apocalipsis 3:14 en la Reina Valera contemporánea: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Esta era la iglesia que estaba dudando de la fidelidad de Dios. Esta era la iglesia que estaba a punto de dejar su fe. Esta era la iglesia que incluso había comprometido la verdad de la palabra de Dios. Esta era la iglesia que estaba siendo probada. Tal vez tú eres uno de los que en medio de la pandemia está siendo probado tal vez por otras cosas. Pero si tú estás experimentando en este momento en tu vida incertidumbre, si tú a través de las circunstancias, de la crisis, has estado siendo sacudido y tu fe está débil, tal vez estás llegando a un punto de quiebre en tu vida. Toda persona tenemos un punto de quiebre. Todos podemos ser muy fuertes en algunas cosas, pero hay algo en lo que somos, tenemos un punto de quiebre y Dios busca llegar a ese punto de quiebre en nuestras vidas porque de esta manera Él logra quebrantarnos para así humillarnos y hacernos totalmente dependientes de Él. Así que no sé cuánto tiempo pueda llevar Dios para quebrantar a cada uno de sus hijos, pero dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Reina Valera contemporánea: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escucha. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La palabra amén, la mayoría cree que solo significa amén, así es o así sea. La palabra amén es una transliteración hebrea que significa verdad o cierto. Y uno se queda impresionado cuando puede observar que solamente en el Evangelio de Juan se utiliza 25 veces la palabra amén traducida como cierto. Y tú te has de recordar cuando Jesús dice, de cierto les digo. En realidad lo que dice en el original es, amén, amén, les digo. La palabra amén también es un nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es una palabra, es uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero. La palabra fiel viene de la palabra griega pistis, que también se traduce como fe. Fiel viene de la raíz griega pistis, que también significa fe. Escucha esto, una persona fiel es una persona llena de fe. Eso significa que si una persona no le es fiel al Señor, es porque esa persona no tiene fe. La fidelidad de Dios lidia constantemente con las incertidumbres de tu vida. Si tú no sabes qué hacer o no sabes a dónde ir,
no sabes cómo encontrar la respuesta a tu problema y estamos viviendo en un tiempo, en una época de incertidumbre. En estos tiempos, Dios nos dice, yo soy fiel, mi nombre es Amén, y todas sus promesas son sí y amén en Jesucristo. En medio de un mundo incierto, hay un Dios que es fiel. En medio de un mundo que tiene preguntas, que tiene ansiedades, tenemos un Dios fiel. Cuando el hombre llega a la conclusión de que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde ir, que no sabe qué va a pasar mañana, si lo despiden del trabajo, no sabe qué hacer. Si una persona se está preguntando, no sé cómo voy a poder pagar mis cuentas en medio de tiempos de incertidumbre, Dios te recuerda, yo soy fiel. Cuando la persona llega a un punto en que su fe comienza a debilitarse, el Señor le dice, recuerda que yo soy fiel. El Señor me habló y me dijo, en medio del tiempo de crisis, no descanses en la fortaleza de tu fe, descansa en mi fidelidad. Y eso es glorioso, porque mi fe falla. Mi fe hay momentos en los que mi fe se tambalea, pero la fidelidad de Dios nunca cambia. Dios me mostró, por medio de su Espíritu Santo, que en este tiempo hay muchos que su fe se ha estado debilitando. Hay muchos que han creído las promesas de la palabra de Dios, pero al no haber su cumplimiento, y que pasan los días, pasan las semanas, ya han pasado los meses y no ven el cumplimiento de las promesas que Dios les ha hecho, su fe se debilita. Si tu fe se está debilitando en este tiempo, Dios tiene varias promesas en su palabra para ti en este día. El Señor me dijo, mi pueblo no ha visto, no ha cuantificado la dimensión de lo que está sucediendo con la pandemia. Mi pueblo no ha podido cuantificar lo que está sucediendo porque en medio de la crisis, en medio de la pandemia, diles, yo he sido fiel. Es por eso que a ti no te ha faltado que comer. Es por eso que a ti no te ha faltado el dinero. Es por eso que tú no estás cuantificando la dimensión de lo que está sucediendo, porque Dios ha sido fiel contigo y Dios quiere que en este tiempo tú lo reconozcas. Es tiempo de decirle, Señor, de verdad, tú estás siendo fiel conmigo. Señor, tú no me has dejado. Yo he sentido en mi espíritu que muchas personas que me están viendo están comenzando a perder de vista la fidelidad de Dios. Y es por esa razón que quiero compartirte el Salmo capítulo 37, versículo 19. Te lo voy a leer primero en la Reina Valera 60. Dice, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. El mismo Salmo 37, 19, en la Nueva Versión Internacional, lo dice de la siguiente manera. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. El Salmo 37, 19, en la traducción de HH, dice, en épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues siempre tendrán suficiente comida. Y te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, cuando lleguen los días malos, no pasarán vergüenza. Cuando otros no tengan comida, a ustedes les sobrará. Eso es lo que te está diciendo el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Dios que es fiel, el Señor que te ha guardado en medio de la crisis, el Señor que te ha guardado en medio de la pandemia. El Señor te está diciendo, yo soy fiel y cuando otros no tengan comida, a ti te sobrará.
Así es nuestro Dios. No te va a abandonar en medio de la crisis porque Él es fiel. Fiel significa, número uno que se queda para apoyar. Número dos, fiel significa alguien que es digno de confianza. En nuestra iglesia hay líderes, hombres y mujeres, en los que yo puedo confiar completamente. Les asigno una función, les delego una tarea y sé que no me van a dejar tirado. Dios jamás te dejará tirado porque Dios es un Dios fiel. Así es nuestro Dios. No te va a abandonar en medio de la crisis porque Él es fiel. 3. Fiel es uno que está totalmente comprometido con su pueblo. 4. Dios es uno que está totalmente comprometido a su palabra y consigo mismo. Y número 5. Fiel es uno que hace consistentemente lo que dice de generación en generación. En otras palabras, Dios nunca se da descanso. Dios nunca se da vacaciones. En medio de la crisis, en medio de la necesidad, Dios permanece fiel por siempre y para siempre. Mientras que hay algunos que se dan descanso en su fidelidad para con Dios. Hay quienes que en medio de las crisis se dan descanso y dicen, voy a ser fiel después. Dios permanece fiel en todo tiempo. Y quiero terminar con el Salmo 89, versículo 1, en la Reina Valera 60. Escucha, dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. El mismo Salmo 89, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional. Escucha, dice, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamaré tu fidelidad con mi boca. Dice Dios que no basta con que tú sepas que Él es fiel. No es suficiente con que tú lo sepas. Es necesario que tú se lo digas a tus hijos. Es necesario que tú se lo comuniques a tus líderes. Es necesario que tú se lo digas a tu familia. Es necesario que tú se lo proclames a todo el mundo. Mi Dios es fiel. Mi Dios nunca me ha dejado. Mi Dios nunca me dejará. Dios es fiel de generación en generación. Esa verdad impactó mi vida. Puedo confiar totalmente en mi Señor. Y cuando veo hacia atrás y veo cada etapa en mi vida, puedo decir, mi Dios ha sido fiel. En medio de esta crisis he visto la mano poderosa de Dios hacia mi familia. Señor, tú nunca me has dejado. Yo sé que nunca me vas a dejar. Y yo sé que así ha sido con cada persona, Señor, que te conoce. Gracias, Jesús. Fiel eres, Señor, de generación en generación. Y quiero pedirte que en este momento cierres tus ojos. Y así con tus ojos cerrados, que le preguntes al Espíritu Santo, Señor, ¿qué estás tratando de decirme con tu palabra? ¿Qué me estás diciendo hoy, Señor? Y deja que Él te hable a tu espíritu, escúchalo. Y ahora dile, Señor, perdóname. Perdóname porque por momentos he dudado de tu fidelidad. Perdóname, mi Señor, porque he dudado, Señor, de cómo voy a hacer para pagar mis cuentas. Dile, perdóname, Señor, porque he dudado de cómo voy a pagar las colegiaturas. Perdóname, Señor, porque he dudado
de que si me despiden de mi trabajo, Señor, no sé qué voy a hacer, cuando tú siempre me has abierto una puerta en medio de mi necesidad. Perdóname, Señor, porque he dudado de ti, he dudado de tu fidelidad, sin darme cuenta, Señor. Y sin darme cuenta, he dejado de ser fiel a ti, Señor, en tiempo de crisis. Este día yo me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Te pido perdón, mi Señor. Perdóname. Y así como estás con tus ojos cerrados, quiero recordarte que fiel es uno que se queda para apoyar. Dios se queda para apoyarte. Dios es digno de confianza. Dios es uno que está totalmente comprometido a su palabra y con Él mismo. Dios es uno que está comprometido totalmente con su pueblo. Y Dios es uno que hace consistentemente lo que dice de generación en generación. Gracias, Señor, porque puedo confiar en tu fidelidad. Hoy y para siempre, yo declaro tu fidelidad en mi vida. Y en el nombre de Jesús, declaro un milagro en este día, en esta semana, en tu vida. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima.